Buen día, señores estudiantes de primero de bachillerato. El tema de hoy va a ser la suma y resta de vectores mediante el método del polígono y paralelogramo. Estos dos métodos son métodos gráficos para sumar y restar vectores. Tenemos la suma y resta de vectores mediante el método del polígono. ¿Qué nos dice la definición? Que consiste en dibujar vector tras vector según sus componentes. El vector resultante es la unión del origen del primer vector con el extremo del último vector. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos dan tres vectores, el vector A, el vector B y mi vector C. Vamos a proceder a sumar o hallar el vector resultante A más B más C. Procedo primero a dibujar el vector A. Dibujé mi vector A. Luego, en este extremo realizo un plano cartesiano pequeño y grafico mi vector B. Está graficado mi vector B. De nuevo realizo un plano cartesiano pequeño y grafico mi vector C. ¿Qué nos dice la definición? Que el vector resultante va a ser la unión del origen del primer vector. ¿Cuál es mi primer vector? Es este es el origen, y el extremo de mi último vector, que es mi vector C, este. Entonces la unión, todo esto va a ser mi vector resultante o mi vector A más B más C. ¿Sí? Vamos ahora a la suma y resta de vectores mediante el método del paralelogramo. Consiste en dibujar los vectores con sus orígenes en el punto 0, 0. Esto se refiere que todos los vectores van a estar en el punto de origen 0, 0. Y vamos a ir sumando de 2 en 2. Se trazan líneas paralelas a los vectores formando un paralelogramo. El vector resultante es la diagonal del paralelogramo trazada desde el origen común de los vectores. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos vector v y el vector u. Vamos a proceder a sumar vector v más el vector u mediante el método del paralelogramo. Como se dijo en la definición, ¿o en qué consiste? En dibujar mi vector v y mi vector u que tienen que salir de un mismo origen. El origen va a ser 0, 0. Grafico los dos vectores. Después, ¿qué me dice? Que debo trazar líneas paralelas. Entonces, este vector v, u, voy a trazar una línea paralela. Esta línea paralela tiene que ser al vector u. Y estas líneas de acá tienen que ser paralelas al vector v. Y forma, aquí está formando un paralelogramo. Y la resultante en este método del paralelogramo, la resultante sale del origen 0, 0 al extremo acá. Todo esto es mi resultante o el vector v más u en el método del paralelogramo. ¿Sí? Vamos ahora a la resta de los vectores por el método del paralelogramo. La resta o diferencia entre el vector u y v se define de esta manera. ¿Sí? En la suma y la diferencia o la resta. Entonces, nosotros o va a ser igual, cuando yo diga u menos el vector v, va a ser igual a u más el vector negativo v. ¿Sí? Aquí tenemos el vector v. Negativo o opuesto, ¿a qué se refiere? Va a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido va a ser contrario. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a la resta de vectores. Vamos a dibujar mi vector v. ¿Y cuál sería el opuesto? Menos v. Aquí está mi vector menos v y mi vector u. ¿Cuál es mi vector u? Este de aquí. Con estos dos vectores yo procedo a hacer las líneas paralelas. ¿Sí? Las líneas paralelas. Y la resultante o la diferencia o la suma de los vectores, ¿cuál va a ser? Va a ser esto, del origen 0, 0 a los extremos.
mediante el método gráfico. Aquí tenemos un ejercicio, el vector A y B. Tenemos dos vectores y vamos a proceder primero a hallar el opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de A? Menos A. Mi vector menos A está acá y procedo a hacer la suma o la diferencia de B menos A. ¿Cuál sería menos A? Es este de aquí. ¿Y B cuál es? Es este. Realizo las líneas paralelas a los vectores, que son estos de aquí. Y mi vector resultante B menos A, ¿cuál sería? Desde el origen hasta este extremo. ¿Sí? Mi vector B menos A o mi vector resultante está de color amarillo. Y es el de aquí. ¿Qué más? Tenemos un producto de un número por un vector. El producto de un número real por un vector es otro vector. Tenemos aquí el vector OP. Estas son las componentes del vector OP, A punto y coma B. Y K es un número real cualquiera. Las componentes del vector las componentes del vector K por OP, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a K, que multiplica a las componentes de OP. ¿Cuáles eran las componentes? A punto y coma B. Esto quiere decir que el valor de K va a multiplicarse por la componente A, punto y coma. El valor de K se va a multiplicar por la componente B. ¿Sí? Y tenemos como nueva componente K por A y K por B. Vamos a un ejemplo. Este es mi vector OP. Mi vector OP. Y acá va a ser mi vector KOP. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A que yo voy a tener una constante o un valor real que voy a multiplicar por OP y se va a hacer la magnitud más grande. Vamos a un ejercicio propuesto de lo estudiado anteriormente. Nos dice graficar los vectores. Tenemos mi vector U y mi vector V. Usando el método del paralelogramo, nos dice que tenemos que hallar la gráfica. Entonces voy a graficar mi vector U. ¿Cuál es mi vector U? El eje en X es Y y el eje en Y o en f de X es J. ¿Cuánto vale en Y? Vale 3 y 4 en J. Tenemos mi vector U y mi vector V, ¿cuál va a ser? Este de aquí. Como nos dice por el método del paralelogramo, voy a trazar líneas paralelas a los vectores, paralelo a este vector V, y esta línea va a ser paralela a mi vector U. Y la sumatoria U más B o el vector resultante U más V va a ser desde el origen hasta este extremo. Aquí tenemos dos líneas en donde usted va a reforzar lo aprendido. Muchas gracias.